Dice yo, lo que me pasa es que yo solo veo la mala, pero quería asegurarme de que todo estuviera bien. Ahora ha cambiado. Bien. Muy bien. Por favor, trae a tu mente al Buda Shakyamuni Gautama, el rey de todos los reyes, el único maestro que comenzó la corriente de la liberación. Es una corriente de liberación que nunca termina y que sigue fluyendo hacia nosotros en estos días. Básicamente es para entender que antes de que Siddhartha viniera a esta tierra, no había ninguna manera de alcanzar la liberación. Olvídense de esto. Ni siquiera existía la información. Estábamos en samsara. Estamos en lo que es samsara. Y todo lo demás no estaba ahí. Así que como escribe Songsar Khyentse Rinpoche en el comienzo de su libro, ¿qué es lo que te hace no ser un budista? Hago postraciones al hijo de Shuddhodana, aquel que acabó con nuestro tiempo de seres errantes. Y es verdad, el verdadero sufrimiento, cuando se dice hoy el samsara está lleno de sufrimiento, esto no hace referencia, no se hace en referencia a la tristeza y a las decepciones, a la enfermedad y la muerte, sino que va más allá de eso y hace referencia a esta completa ceguera que tenemos sobre la realidad, sobre todas las realidades y sobre la discusión de la impermanencia. Estamos completamente ciegos ante esto. Incluso un pequeño pico de realidad nos llena de temor, ya sea algo que vemos sobre el sufrimiento, sobre la impermanencia, lo convertimos en algo que nos atemoriza. Creo que ahora mismo tenemos que entender que debido a que hemos seguido solo esas cosas que nos dan sufrimiento, ininterrumpidamente hemos estado en samsara. Y lo más posible es que al hacer algo diferente, o que al elegir algo que nos atemoriza, quizás podamos liberarnos. Esta es la impermanencia. En el comienzo, cuando alguien medita en la impermanencia, sientes como que estás perdiendo todas tus referencias. Sientes que estás como suspendido en el aire, o que eres como una hoja a merced de las causas y las condiciones. Básicamente, no tienes ninguna libertad, ninguna autoridad, ni siquiera sobre ti mismo, sobre tu propio cuerpo y tu propia mente. ¿Qué puede ser más atemorizador que eso? Entonces, alguien que puede comunicar esto, que consigue comunicarlo a una serie de personas que tienen justamente la creencia opuesta a esto. Y no solo esto, no solo que creen en esto inherentemente, sino que siguen tienen un sistema de creencias que les ha enseñado
que tienen que creer believe exactamente en lo opuesto a esto, que viven, believe in a y joy creen or en la some sort of permanencia, bliss that is lasting. que creen que hay So una especie de belief gozo again o de cause and alegría que es effect. permanente, que tienen creencias que van en How do contra you de la believe causa y against el cause and efecto. effect? Is if you believe that you are created by Porque si somebody, tú crees que has all sido you need to creado do por is alguien y que todo please lo que that person, necesitas that hacer deity. es complacer a esa Believing deidad, against cause and effect. eso va en contra de la causa y el efecto, esa creencia. And so in such a world, Y en este mundo, en un mundo como este, to appear que aparezca and to teach y que and to teach enseñe, something so algo que es different and tan diferente, that have brought such a drastic change in their ha lives, traído in un their cambio tan beliefs, in the drástico en la society. vida y en las What creencias de la merit sociedad. ¿Qué this being must mérito have had? tiene que haber tenido In the este ser? sutras, we say even one hand of En los Siddhartha sutras decimos incluso or una one mano de fingernail of Siddhartha Siddhartha o or one incluso una hair of uña his body o un is the pelo de su result of cuerpo merit of es countless of el lives. resultado del mérito de incontables It's vidas. easy to believe Es fácil de when you creer think about what he did, what he cuando piensas accomplished. en lo que él hizo y en lo que él realizó. So to remember Siddhartha Gautama Entonces recordar a Siddhartha with Gautama gratitude con gratitud and a sense of y con el sentimiento, longing de un and sentimiento de begging for añoranza, direction, begging for rogándole some que sort nos of dé una sign, some sort of dirección, que nos muestre los signos, blessing que nos dé sus bendiciones and protection. y que nos conceda su We protección. need protection. Our Nosotros mind necesitamos protección. needs protection Nuestra from mente itself. necesita We protección need de sí protection misma. from ourselves and our habits and Necesitamos our protección de perception. nosotros mismos, de nuestros hábitos, de nuestras percepciones. Then we will move on into this text. Y entonces I ahora believe pasamos al last texto. time we finished the Creo que la 52nd última stanza. vez terminamos con la estanza número 52. Now we continue with the 53rd. Vamos a continuar con la 53. Please correct me if Por I am favor, wrong. corríjanme si me equivoco. Harper Rangla Rale Dylan Shinji Togirchi Machibi Tedon Sutum something Demba number Jilla Bepper Zeus. That one was 52nd. Esa Since era la liberation depends 52. on oneself and not Dado que la to liberación help on depende others del to mismo attain the individuo, fourfold truth. en este empeño It's no hay essential ninguna necesidad en study absoluto de morality and asociarte contemplation con los demás. to some Por lo tanto, benefit. cultiva las 4 verdades por medio de escuchar, de la moralidad y la This is concentración. Esta es la estanza número Sutra Path. 52. Este es Anyway, el camino it del is sutra. Vajrayana. It's not Incluso that you can aunque es attain liberation Vajrayana, no es como que puedes alcanzar la liberación without depending upon yourself. sin It's not depender possible. de uno Even if mismo. No es posible. Vajradhara appears in front of you, Incluso aunque un Vajradhara se can give you aparezca the enfrente de ti ultimate blessing is not possible. This has y happened te many enseña la times verdad absoluta, eso no sería posible. when the great Indian master Esto es lo que sucedió cuando el gran maestro de la India, Lopasangi Yeshisha, Lopusangyen Yeshesha, Buddha Janapada, I don't know, something Buddha like that. His name is the Janapana, translation. ese sería un poco And la he was traducción de young. su nombre. Y él era joven He was not so fond of studying. y no le He thought gustaba he mucho don't need estudiar. that. Él pensaba que So no he lo took a necesitaba Manjushri retreat. y hizo un retiro de As he Manjushri. was doing his retreat, Y mientras estaba haciendo el retiro, suddenly, de repente, sort of, the atmosphere changed. la This atmósfera happens. cambió. Y esto sucede. The atmosphere changed, La atmósfera cambió and he knew that Manjushri is about y él to appear. supo que Manjushri estaba a punto de aparecer. And
y aparecieron signos externos, como que todo se volvió un poco ventoso y él se mareó y cayó inconsciente. Y cuando se levantó, Manjushri se había ido y había algunas flores que estaban alrededor de sus bols de ofrendas y un poco de polvo y había como agua por todas partes. Y estos eran signos de que Manjushri había aparecido. Y él sabía que esto era verdad, pero dado que no tenía el mérito para ver Manjushri, no estaba preparado y por eso no pudo verlo. Y entonces le dijeron, es que todos necesitamos mérito. Tú tienes que estudiar, contemplar y meditar. Y estas tres cosas son necesarias para ser capaz de recibir una bendición. O Kanapa, un estudiante del gran Karanachipa, es una tradición Karanachipa muy famosa dentro del Tíbet Sakyapa. Y antes de recibir Vajrayogini, una iniciación de Vajrayogini, se supone que tienes que recibir una iniciación mayor, apropiada. Y esta iniciación se considera que la mejor es Chakra Sambhara, porque la práctica de Vajrayogini viene del Tantra de Chakra Sambhara. Y para recibir la iniciación de Chakra Sambhara, a ellos les gusta, a los maestros Sakyapas, escuchar algo de la tradición Karnapa, Krishnapa. En el bardo, él alcanzó la iluminación, se dice, pero mientras estaba vivo, dado que era un gran meditador, era un gran maestro de la India, pero él desobedeció a su gurú 3 veces en su vida. Una vez, incluso cuando el Vajradhara apareció frente a él todo lo que vio fue a un mendigo, lo percibió como un mendigo. Y de repente el mendigo se transformó en un Vajradhara en el cielo y le dijo, tú no tienes el karma ahora mismo, pero luego en el bardo tú practicarás y recibirás las bendiciones. O a veces Vajrayogini te aparecía como un perro o como una mujer o una mujer con lepra y él los ignoraba, no porque no tuviera compasión, sino porque debido a su rotura de samaya no podía beneficiarse de estas bendiciones. Este tipo de cosas pasan mucho, así que incluso en Vajrayana no es posible que alguien te libere a ti, tú tienes que liberarte a ti mismo. En todos los casos, seas Vajrayana o seas del camino del Sutra, si alguien pudiera liberarte, alguien diferente a ti, Manjushri lo hubiera hecho, Avalokiteshvara lo haría, todos nuestros grandes maestros hubieran hecho esto, pero no es posible. Así que la liberación depende de uno mismo. Nagarjuna le dice esto al rey. La 53. Adiéstrate siempre en la moralidad suprema, la sabiduría suprema y la concentración suprema. Estos 3 adiestramientos incluyen a los más de 250 preceptos.
It's like transcendental. Maybe that's better, like transcendent Sería discipline. I like mejor, discipline better than eh, morality. a Rinpoche Morality le gusta sounds más la traducción de disciplina más que kind de of moralidad, porque la moralidad suena like a consensus of what is good como and que what is depende del bad, consenso de lo que what es is bueno y lo que proper, es what malo, is not proper. que es Whereas apropiado y que es discipline or Shila inapropiado. has Pero la nothing to do with disciplina o morality, shila to be honest. no tienen nada que Shila ver has con la to moralidad. do Shila with tiene que ver, what is it? Maybe not to say nothing to do with, but no not quisiera decir que no entirely. tienen nada que ver, pero no es completamente Shila lo has to mismo que do with moralidad. wisdom. Shila se relaciona con la Whatever sabiduría. you need to do Lo que to sea que tú gain wisdom necesites is hacer discipline. para alcanzar sabiduría, eso es And in that disciplina. context, Y en ese it could contexto even be, podría ser I'm not saying incluso, it is, but no os digo que lo especially sea, since we pero are all Vajrayana practitioners, especialmente dado que todos at somos times it could Vajrayana even be drinking practicantes, alcohol to gain podría wisdom. ser beber alcohol para alcanzar la sabiduría. Even recent master like Incluso Dodrupchen Rinpoche, maestros when como he was, Dodrupchen I Rinpoche, think, 9 or 10 years old, creo que cuando él tenía don't 9 o 10 bring años, now and say, oh God, he's a minor, and none of those. no pienses, oh, bueno, él es un maestro menor, por That's kind favor, of work. Then eso no es así. Nagarjuna and all of these masters will be Nagarjuna y todos los ashamed. maestros se avergonzarían de nosotros si habláramos de esta His manera. guru at that time was in retreat Su gurú in en a esa cave. His época guru estaba en was retiro actually the past life en of una cueva Satyajit. y era una vida en su vida pasada Tertun. había sido He was in Takyatrichin, a era cave un retreat, tertun and y estaba en un Dodrup retiro en una Rinpoche, cueva. as a Y young Dodrupchen boy, Rinpoche, siendo un he niño was at that pequeño, time he was thinking, I'm going él to become a pensaba, monk. He had this me idea, voy a I'm going convertir en to un become a monk, monje. proper Tenía monk, esta idea but he en had su not cabeza, received the vows yet. pero no había And recibido one los day, votos todavía. after Y un 1 month día, retreat, he went después to see de his un guru, mes de retiro, fue a Dodrupchen, ver a su gurú and que the estaba en guru una cueva. was Y el not gurú speaking. He's in no retreat, estaba but with hablando, a, I think, skull estaba en full of retiro, chang, pero Tibetan tenía su alcohol. copa llena de un alcohol And tibetano the llamado guru Chang. blessed it and gave it to Y el him. gurú lo bendijo y se lo dio a él. And first he thought, oh, Y I want primero él to be a pensó, monk. I oh, want yo to quiero set a ser good un example monje, for my quiero students ser un because buen ejemplo para mis he's the compatriotas, Tulku of the previous Dodrupchen, so he has big followers, big followings. But then porque he el thought previo this Dodrupchen tenía must be muchos the seguidores. blessing of the guru, so he drank Pero it. él pensó, dijo, bueno, esta And es una that, bendición del as gurú. soon as he Entonces se drank it, bebió el alcohol. Y en el momento en que se lo bebió, realization of la wisdom just arose. realización de la sabiduría And then he went simplemente out of surgió en él. every sound he heard, every Y todo sonido que él feeling, oía, like todo walking around the sentimiento que cave, the tenía, cold wind hitting his cheek, el frío, el it was viento, all pure wisdom. todo era para él pura sabiduría. Is it moral? ¿Es esto moral? No. No It's lo not sé. moral. No sé si es 10-year-old boy moral drinking que alcohol un niño de 10 años should be beba put in alcohol. jail. Deberían That's what I'm encarcelarlo. trying to say. Pero esto es lo que estoy tratando de explicarles. But discipline has to do with wisdom. La disciplina tiene que ver con la sabiduría. When you have discipline, Cuando tienes then you disciplina, have meditation. So any tienes discipline meditación. that is not helping you get meditation is Porque not cualquier effective disciplina que discipline. no te It's ayude something a else, tener meditación not the no se kind of considera discipline that we're disciplina talking aquí. about. The No training es, of this training of discipline. no es el tipo de Training of disciplina al discipline que estamos is it acostumbrados, no should es el give you basic entrenamiento meditation. de la disciplina, And sino que este tipo meditation de is disciplina training of tiene que meditation hacer que is surja en it ti should give la rise to wisdom. meditación. Y la Any meditación meditation tiene que that does hacer que not give surja la rise to wisdom, sabiduría. it's not Y si our esta thing. meditación It could no be te da good. The sabiduría, person is esto no es lo que highly hacemos. Sí, distracted podría for ser bueno, porque la 50,000 persona years. a lo Useless mejor no está distraída for durante us. 50.000 Something años, pero else. eso no tiene ninguna utilidad. No es para nosotros, eso es algo So distinto. then here Nagarjuna says, Entonces, if aquí you lo que do dice that, Nagarjuna if es que you si tú have, haces eso, if you si have tú this tienes kind of este tipo discipline, de this kind of disciplina, wisdom, este and tipo de this kind of sabiduría meditation. He says y este trance, tipo de trance. meditación, Sure, maybe meditation. Then este tipo that de meditación, entonces, even though you are not a monk, aunque no because seas the un king is monje, not a monk. He has a porque el wife, rey some no es children, un monje, tiene una many mujer, tiene siblings, hijos,
tiene He muchas does many things that actividades, the monks cannot hace do. muchas But cosas que un monje all no the puede hacer. vows of the monks and the Pero nuns that they todos keep los is monjes included de las monjas, los votos de las in monjas y you. los monjes It's in your están practice. incluidos So this en is ti, en Nagarjuna tu saying to the práctica. king. Esto es lo que Nagarjuna le You dice see. al rey. So now you have to think, Así que how ahora can tienes the que monks' pensar, vows and ¿cómo their pueden discipline and los their votos de las monjas y whatever las is included monjas in a king's estar incluidos practice, en la a práctica de un layman's rey? practice? O en It's la because práctica of de un hombre wisdom. laico. It's Y because esto es wisdom debido is a la more. sabiduría, The monks' porque la vows, sabiduría es all más those things, importante. big, small, medium, there's different Todo categories. esto de grande, All is pequeño, important vehículo grande, so pequeño, that todo esto, we can el be único tamed. propósito que And tiene how es do que you tame podamos yourself? domar nuestra mente. Is ¿Y through cómo nos destroying domamos a nosotros mismos? self-grasping, Es through a través destroying de afflictions. destruir el apego al That yo, is destruir las all works aflicciones. of wisdom. Y todo esto So es it sobre la all base de falls la upon wisdom. sabiduría. Así que todo depende de la sabiduría. Wangshu lutok tempa deshi ke dropa chikpe lamda nyagar ten teni dimna ngombar sungji de tempa nyambi chukun jipar jus. Because Porque before going to the next stanza, antes de I pasar a la say this siguiente, because les digo esto sometimes our idea of porque a veces discipline, nuestra idea de la disciplina, maybe not. Yeah, sometimes our idea of discipline is a maybe veces not nuestra idea de la so disciplina what it's supposed to be, so to speak. no es lo que se It supone. is No lo very entendemos much bien. how Tenemos the una idea de la Catholic or disciplina any other religion que es muy idea of católica o discipline relacionada is con algún otro tipo de religión. very rigid. Es una disciplina, un concepto muy Sometimes rígido. our idea of discipline A veces is nuestra like idea de disciplina how some people understood the idea es of como discipline. It's ciertas like, personas entienden la idea de la disciplina como, for example, in the Vinaya, por ejemplo, en el Vinaya, Buddha, el Buda, some monks were criticized algunos by monjes non-Buddhist people estaban saying, "Oh, you Buddhists, criticando a la gente no you are budista terrible. diciendo, Think oh, tú what eres they are doing, terrible, but you are has hecho walking tal y around cual green cosa, grass. estás Green caminando grass. sobre How un many animals, insects you are césped, killing. estás You caminando think you are sobre el doing good, césped but y you are estás actually matando muchos animales al caminar. knowingly, Y tú unknowingly crees que eres trampling bueno, animals. pero And so inconscientemente they estás went to pisando un Buddha and montón said, de animales. "We are getting criticized Entonces, like this." And Buddha said, "Well, in a way, it's true. From now on, a Buda monk les should not walk respondió, on green bueno, grass like this." por un lado es verdad, un monje no debería caminar así sobre el And then césped, what happened? pero ¿qué pasó Some of después? them get chased by tigers and bears Unos and de ellos bandits. los They're perseguían, los running for their osos, life, but then there is los green grass in bandidos, front, so they y cannot entonces walk and they tenían, get killed. eh, And tenían then now césped the monks enfrente go y to no the podían Buddha saying pisar el some césped, monks entonces got los killed and mataron. got in trouble, Y because of the algunos green grass. And Buddha says, monjes, of course, you el should Buda walk on dijo, green por grass, but supuesto, no it's deberías your life, caminar and if you must, sobre then el you should, césped, pero si tu vida está en You peligro y understand? tienes que hacerlo, pues entonces sí que deberías So pisar some el people's césped. idea is like of Entonces, those monks. esta idea es que estos In a monjes, way, it's good. de una manera, If es it's really bueno coming from que devotion si like that, realmente Buddha said, "Don't ellos se walk on dejan green grass. matar, I will rather die than eh, walking on green grass." y esto Then it's viene de good. una But devoción que it's dicen, also not prefiero bad. seguir la instrucción del Buda y And then morir antes que discipline pisar césped, becomes entonces esto sería bueno porque viene de like la a devoción. tool to Pero si criticize others, realmente criticizing others. esto nace de la And crítica a some los demás, and so many ways en those who muchos are aspectos, externally very disciplined, aquellos que they son are muy terrible disciplinados because externamente son muchas veces personas terribles internamente, you feel suffocated. You cannot do porque anything. tú You cannot sientes eat this, you sofocado al cannot lado de ellos. drink No that, you puedes cannot hacer say nada, this, no and puedes they're hacer esto, no criticizing puedes decir everybody. lo otro, no puedes beber lo demás allá. So Es muy now difícil you have estar to con think, ellos. Entonces where tienes is que wisdom? pensar, ¿dónde Where is está la meditation? What sabiduría? is the ¿Dónde está la point of this? meditación? ¿Cuál es el propósito de One, hacerlo así? yeah. So, Así que, oh Lord, mindfulness regarding the body was thought to be the only path by the Sukata. oh Since the Señor, el loss of Sugata enseñó mindfulness was que la memoria destroyed, con will respecto al destroy cuerpo all era la virtues, única vía God del enveloped in sendero, ya que la steadfastness. pérdida de la memoria destruye todas las Now virtudes, again, protege la Nagarjuna bien saying to con the king, oh firmeza. Lord,
Entonces aquí Nagarjuna habla con el Buda y le dice, Mindfulness is oh taught by the Señor, Buddha as the only la path. atención plena, que es lo que enseñó el Buda, es el Mindfulness, único camino. being aware, La conciencia, vigilant, la mindfulness, being vigilancia, aware. el estar despierto, Knowing, basically knowing the body. y básicamente And sabiendo here esto, he just mentions that the body, él of aquí course, menciona the que extension tenemos of que the four conocer al pillars, the four cuerpo mindfulness y of que por body, extensión determination, las 4 mindfulness of conciencias sensation, del mindfulness cuerpo, of de la sensación, mind, and de mindfulness la of Dharma, mente y del Chaitanya. Dharma. These four. Estas 4 conciencias, Mostly, but the first one, mindfulness of body. la primera de todas es la conciencia del cuerpo. It can be as simple as you Y puede watching ser the tan body. simple como que estás mirando algo. In its entirety. En, en toda su extensión. You could focus on one point of the body, Podrías enfocarte en un solo punto de tu cuerpo o podrías extender tu conciencia a todo tu cuerpo. O podrías siempre estar muy consciente de lo que tu cuerpo está haciendo, como dice aquí Shantideva. O podrías mirar adentro del cuerpo, como se dice en el Satipatthana Sutta. ¿Qué es lo que hay dentro? Que está pues, tenemos la piel, tenemos los huesos, tenemos la médula, tenemos los músculos. Uno por uno vemos cuando comemos, a dónde va la comida. Vemos el intestino grueso, el intestino delgado. Todo eso también es parte de la conciencia del cuerpo. Hay muchas maneras diferentes de practicar la conciencia del cuerpo. Porque aquellos que no tienen atención plena, es decir, aquellos que están distraídos, no pueden realizar el camino al nirvana. As here he says, "Temba nyambi chugun jigbarjur." The loss of mindfulness will destroy all virtues. Dice, la falta de atención plena destruirá toda virtud. Ha habido muchos practicantes que tenían mucha compasión, mucha devoción, eran muy diligentes y todo esto, pero todavía cayeron en los reinos inferiores porque todo su mérito fue robado por un ladrón. Porque aunque practicaban mucho, Patrul Rinpoche les dio el ejemplo de cómo un temón, que es un oso tibetano de las montañas, de cómo cazan. Shiva es un animal que sale de un agujero y vive bajo la tierra, dice, me olvidé el nombre, dice Rinpoche. Y cuando los animales van saliendo, a veces, supongo que los tibetanos los estaban observando, los sacan uno, como que cuando tratan de atrapar uno, sale otro y el primero se ha ido. Es como que cuando tratan de atrapar uno, pues ya ha salido otro y tratando de perseguir al segundo pierden al primero y así pues lo pierden todo. Y dice, aunque tú practiques y hagas ofrendas, pero si estás profundamente distraído, seguirás haciendo muchas cosas que van a destruir tu mérito.
Cheni nema lungi tabai chur beja mitana ukjungi chi lokbale sekom khala tene ngasar chase. This is one of the most famous stanza of this text and of Indian Buddhism, I guess. Esta es una de las estrofas más famosas. Commentaries of Nalanda masters. Se han hecho comentarios por los Life maestros is de Nalanda. impermanent. La vida It es is beset impermanente with many misfortunes. y Like a es bubble of susceptible a water muchos caught by the daños, wind. como una When burbuja de one agua a inhales merced death, del viento. one inhales after exhaling and awakens from sleep Es is asombroso que uno wonderful. inspire después de expirar y que se despierte después de dormir. Cheni nemang lungi tabai chur beja mitagnas. He doesn't just say life is impermanent, it is No beset with simplemente many dice la vida es misfortunes. impermanente, Like a bubble of water caught como by una the wind. He burbuja says, de agua a merced del viento, sino que también dice, life is beset with many misfortunes. la vida es susceptible a muchos daños y a And it is muchos even more infortunios, impermanent y es incluso than a más bubble impermanente than a que bubble una caught by the burbuja wind. So even de more agua a merced del impermanent than viento. that. Es decir, que nuestra vida es Chur incluso más bejang mitagnas. impermanente que esto. So, Así que maybe an insurance salesman, quizás salesperson have un a good vendedor de idea of seguros impermanence. Of course, they're not puede going to tener una use it buena to idea de la manipulate you. You're impermanencia. always Por, looking at, oh, that por window could break, supuesto oh, that que no estamos car hablando de could fall. usar esta idea para That's ganar possible, dinero, but pero that is creo que un human. vendedor de seguros siempre está Always mirando la thinking about impermanencia, piensa, everything. oh, y What could igual change ese in my sofá se va a life romper, igual esta could persona se possibly va a caer happen. y va a morir. Él sabe que las cosas no duran mucho. The moment you step into the road, En el your life momento is in the hand of everyone else on the que, road. que sales a un camino Even o your que vas en bicycle. ruta con tu coche, tu vida está en manos de cualquier otra Terrible persona. electric bicycle that Estás goes so fast. en manos de los otros conductores que pueden ir muy rápido, incluso de la gente que va en bicicleta. Muchas cosas So, pueden pasar. if you really think about it, says Entonces, si Nagarjuna, realmente piensas en you lo know, que dice the idea Nagarjuna, is a bubble that is nuestra vida blown in es the como wind. una burbuja It's que not going to está last a because it's merced going to del hit viento. something, No va a whereas durar porque se va a golpear contra algo y va a explotar. but Y el even viento more impermanent is la va a this life, llegar, la llevar y traer, pero incluso nuestra vida So es then más he says, impermanente que eso. so then it is Entonces, amazing él that dice que we es are able to increíble breathe in que after seamos breathing out. capaces de expirar después de que hemos inspirado. Because, Porque so what he's saying is that the chance lo que to está die, diciendo es que la posibilidad de morir, opportunity to die la is oportunidad, there all the time. está ahí todo el When you breathe tiempo. in, Cuando if inspiras, that breath doesn't come out, you die. si tú When no you puedes breathe out, expirar, pues te if mueres. you're not Y cuando breathing in expiras y again, you luego no eres die. capaz de inspirar nuevamente, también te mueres. So he says, it's not like in Así one que day you no need to es como que en careful for un día maybe like tienes 1 or que 2 hours. That's the preocuparte only time de you can 1 o 2 breathe. horas del And día, then the de rest of que the puede time haber you're okay. peligros. That would Y be el resto nice. del tiempo He estás says bien. it's not Bueno, like eso that. estaría bien. Within Pero él dice, no every es así. breath is En death. cada respiración, la muerte So está the acechando. torment, death. So Tenemos if estos that is the tormentos case, y la muerte. then Y si ese es el to caso, go to sleep in the night dormir and en be la able to noche wake up in y the ser morning capaces de is nothing despertarse en la short of a mañana miracle. So every no es morning you wake nada up, más ni nada you menos say que to un this, milagro. Cada I'm mañana que amazed nos I'm not dead. despertamos, deberíamos estar tan So the Nalanda maravillados y masters, decir, wow, no estoy they muerto. said that they would Se dice que los maestros Kadampa, every night they go to sleep, cada noche they cuando se keep iban a their dormir, cups are clean. limpiaban su taza. What do? We ¿Y put nosotros water qué next to hacemos? our bed and little bit of water in the cup because Nosotros what if I dejamos un wake up poco de and agua al lado de what if I nuestra wake up and cama need something to drink? por si me da They sed durante la noche. empty their vessel Pero and put it ellos upside down like vaciaban this. sus recipientes y los ponían boca abajo, No de esta leftovers manera. from yesterday.
No dejaban nada del día de ayer, They're ninguna almost sobra de convinced they're comida, going to die now. porque estaban convencidos, bueno, ahora me voy a morir. It's not a, oh, if you can live like that, Y si puedes vivir de esa manera, really live like that, si pudieras realmente vivir de it esta is manera, so freeing. Like Nirvana is es already tan halfway. liberador, el nirvana ya lo has Everything that alcanzado, has troubled this world is porque la mayor not parte de las touchable. cosas que son un problema en este mundo no podrán Most of the things tocarte. that trouble the Y la world is mayor conceptual. parte de las cosas que atraen líos al mundo son conceptuales. Why does most trouble ¿Por qué la and mayor parte de difficulties los that problemas y de las affect dificultades humans do not seem to affect the afectan a animals los and other humanos, pero beings? no parece que Because afecten they a don't los have these animales? concepts. Porque ellos no tienen estos tipos de conceptos. And so, when you live like Y this, you así, also cuando begin to vives lose de those esta manera, concepts. They're también meaningless to comienzas you. a perder esos conceptos. Entonces, esas cosas ya Yeah, no te importan, no going to tienen ningún die. valor para ti. Y Cup estás upside down, preparado para no water morir. beside your Tu bed. copa está boca abajo, no hay So agua al lado de tu cama. this is what he's saying that Lo que él está diciendo aquí then you can wake up. It is like a es que miracle. luego, I'm still alive. cuando tú te despiertas, puedes decir, wow, es un milagro, todavía sigo vivo. This stanza is so Esta important. estrofa es tan I importante. would suggest you look into different Yo translations te of quiero this, not sugerir just this. que This is mires also good, diferentes but there are traducciones many, de so you esta, get like a porque hay complete muchas sense. maneras de traducirla And y así then vas a tener una idea some más stanzas you completa de should su memorize. And this significado. is one of Y algunas de estas should estrofas memorize deberías memorizarla. Esta es una de esas once que in te a while recomiendo que memorices. to repeat Y to una vez yourself cada when tanto, you simplemente find yourself te- too sad or si too estás happy. muy triste o muy feliz, Recite this and to recitas esta estrofa. it's in a way it's such a good thing. Death is Y es such a una good cosa thing. tan We buena. can die. We can die. All our Puedes problems morir solved. When you y die, todos nuestros most problemas of se them. van a Imagine you solucionar. cannot die. Imagínate And que no Jeff pudieras Bezos morir is always Jeff Bezos. y que Jeff Bezos fuera And siempre Jeff Trump is Bezos always y alive. Trump siempre estuviera He's vivo. not going to let go of his presidency now. Él no va a soltar su And presidencia ahora. we are always going to be broke if you're broke or imagine like that. Oh gosh, Imagínate que si algo está forever roto, and siempre va a ever seguir roto. living. O que alguien vive para siempre. These people, they know they're Esta going to die gente, after 20, 30 years. Look at how they're collecting wealth. Now, if they know they're never going to die, what will they do? imagínate Probably they ya will toda kill la the riqueza rest que of están us acumulando, ¿qué es lo que harían because they're si nunca collecting wealth. murieran? ¿Qué es lo que sería de nosotros si ellos vivieran para siempre? That's exactly what will happen. Y eso es exactamente lo que pasaría. Thanks to the fact that we can Pero die. gracias al hecho de que It's podemos really the morir, best thing that esto can es ever realmente la happen mejor cosa que nos is puede our pasar. death. Lo We mejor que nos die. puede pasar es That's nuestra good. muerte. Vamos a morir, eso By es the way, bueno. Por cierto, this I have heard from a esto lo he oído visionary thinker. It's a de stand-up un comedian. pensador visionario, que es un comediante. That man, I so admire his Y mind. yo admiro mucho la mente de este comediante, dice Rinpoche. Very dirty man, but Es un hombre bastante sucio en su lucid. forma de hablar. He said that. He said the Y él best dijo thing esto: ever happened. The lo best mejor thing que you puede can do to the pasarte world is die. y lo mejor que puedes hacer por este He said, mundo es don't morir. worry, everyone's going to die. Y él dijo, no Someone te is bad, preocupes, it's todos okay, se they'll van a die morir. soon. Si alguien Someone es is bad, malo, no pasa nada, it's se not va a a good morir. life, but Y they're si also alguien going es to muy die. bueno, pues We bueno, all también se va a die. morir. And that's Todos the morimos. best thing we can do for Y this eso es lo world mejor que is podemos just hacer por die. este mundo. Vacate and Simplemente go morir. for someone else. And this is so good. Dejar nuestro This lugar is para que really venga true. otro. Y eso es We realmente should verdad, think es like muy this, I bueno. think. Y deberíamos Collectively, we pensar de should esta have manera. such ideas De too. manera Not colectiva deberíamos tener always este to be tipo de so ideas, afraid of de it, no but estar also siempre tan to have atemorizados ante la a perspectiva de la vision to it muerte. from a different side. Y deberíamos mirarlo desde otra perspectiva. Sekom khanglak tenung sarches. To be able to wake up next morning, Ser capaces de it's like an despertarse a la extra sort of, mañana siguiente de haber like a dormido bonus. es como un bonus extra que nos da la vida. Anyway, De todas stanza maneras, important. es una estanza muy Then importante. Luego, Buddha thalwa tharkam thar chul sing.
tamar mizang ningbo machik ba number chik theng nyakbar jurbate sosor chechu chendu kembar zeus. Know that Al final, the insubstantial el body cuerpo se vuelve polvo. Become ashes. El cuerpo se vuelve polvo, se seca, se descompone y por último se disuelve en inmundicia. Entiéndelo como falto de esencia y por naturaleza, sometido a experimentar destrucción, desecación, putrefacción o disección. Ahora lo que estamos haciendo es la atención plena sobre el cuerpo. Entonces lo primero fue que observamos la respiración. Y observamos que si la respiración se detiene, nos morimos. Y es algo muy frágil. No es como que tenemos un músculo muy fuerte que me mantiene vivo durante miles de años. No, es algo que en un segundo se puede destruir y todo está perdido y estás muerto. Ahora lo siguiente es observar Nyepa Chu, algo que va a suceder, pase lo que pase. ¿Sabes? Cuando mira... A ver, voy a darles un ejemplo. Hace unos días fui a la casa de una persona muy rica porque su madre había muerto y querían que todos construyeran algo nuevo. Y yo fui allí porque te dejan llevarte alguno de los muebles. Y yo me llevé algún mueble y pensé, wow, esa señora mayor que murió le debe haber gustado esta mesa y ahora yo me la llevo. Fue extraño. ¿Y tú sabes? Hay algunas cosas que no llevamos porque si no nos las llevábamos, las iban a destruir, las iban a romper. ¿Cuán estúpido es esto? Nosotros queríamos proteger una mesa muy grande, pero que era de 1750 y aunque ya no era útil, bueno, ya es tiempo de que la destruyan por una parte, pero yo quería esto. Y había otra persona que también quería la misma mesa. ¿Y todo esto por qué? Porque es tan triste que la destruyan. Entonces, incluso para un trozo sin vida de madera, nosotros pensamos que después de 300 o 400 años, nos gustaría que eso siguiera vivo, pero eso se va a destruir. No hay ninguna forma de evitar que los edificios antiguos se caigan. Creo que conozco que a algunos de ustedes realmente les gustan los edificios antiguos. Tómenlo como el pensamiento de un granjero que está aquí hablando un rato. Lo que trato de decirles es que incluso para una cosa así, tratamos de protegerlo de la inevitabilidad de su destrucción. Y era algo que era muy pesada. Y entre 3 o 4 personas tuvimos que ponerla en un camión. Y como no queríamos que se rompiera, tuvimos que protegerla. Y lo que nos dice Nagarjuna es, mira tu propio cuerpo, este cuerpo que cuidas con tanto mimo, y cuyo único final puede ser o que lo quemen y se convierta en cenizas, o serás uno de esos casos de los periódicos en los cuales la gente te encontrará muerto en tu apartamento después de mucho tiempo y ya estarás todo reseco. Es interesante esto. Shantideva dice aquí, ve a los cementerios y observa los cuerpos.
Observa lo que ha quedado de un cuerpo. En India antes había distintos tipos de cementerios, pero ahora todo el mundo está civilizado, entonces los entierran o los queman. Dice, las cenizas están bien, me gustan, es algo que está bien. Pero en estos días hay lugares en los cuales no queman el cuerpo. Algunos antes quemaban el cuerpo o lo dejaban en el bosque y lo dejaban para que se lo comieran los animales. Entonces los monjes iban y observaban estos cuerpos que recién acababan de morir y después se sentaban todos los días cerca del cuerpo y observaban la decadencia y cómo se iba descomponiendo. No es algo morboso hacer esto, es ser realista. Porque si tú piensas, yo soy alguien práctico, si soy realista, así es como tienes que pensar. Y luego tendrás una perspectiva diferente. Since not even ash will remain as all things, the earth, Mount Meru, and the oceans will be consumed by the flames of the seven Así, suns. al ser todo impermanente, sin ninguna naturaleza propia, dice la tierra, el monte Meru y los océanos, incluso estos cuerpos físicos, van a ser consumidos por los 7 soles ardientes sin dejar ni rastro ni polvo. Es preciso hablar de algo tan frágil como el cuerpo humano. Entonces Nagarjuna dice, no solo nuestro cuerpo es impermanente, todo es impermanente. Entonces no importa lo que hagas, será destruido. Todas las casas, cualquier templo, todo lo que se construya, será destruido. Se va a descascarar, se va a caer. Incluso esta tierra. Aquí se usa la cosmología budista, donde el Buda dice, eventualmente, la tierra será destruida por el sol. Nuestro mundo será destruido por el sol. No es una explicación, pero no estoy 100% seguro que el Buda lo haya dicho, pero esto viene de la cosmología. Especialmente en el Abhidharma Kucha podemos encontrarlo. Decimos que será consumida por 7 soles uno tras de otro. Entonces es como que primero un sol destruirá la tierra y después otro sol destruirá ese sol. El sol secará a todos los mares y cuando llegue ese momento todos ya estaremos muertos. La mayor parte de los seres y animales no podrán sobrevivir. Y cuando aparezca el tercer sol en el cielo, ya casi no quedará vida en esta tierra. Y luego para cuando lleguemos al séptimo sol, todo comenzará a arder. En el quinto, sexto sol ya todo estará quemándose, estar entre llamas. Y en el séptimo, pues ya todo no será más que polvo y ceniza. Habrá desaparecido y este polvo se esparcirá por el espacio. No es algo apocalíptico, sin embargo. No es porque no es el final. Nosotros estaremos en otro mundo, pero este mundo, este lugar, será destruido de esa manera, se dice aquí. Así que supongo que científicamente también el Sol, si el Sol se vuelve cada vez más grande durante millones y billones de años, habrá una similitud en que la Tierra será destruida. Se dice que incluso el monte Meru no sobrevivirá. Entonces, ¿por qué esperas que este cuerpo hecho de carne y hueso sobreviva? Oh, best of men, since everything is impermanent,
Así, devoid of self, todo ser es restrictless, impermanente, sin objectiveless, ninguna limitless, naturaleza free propia. your No mind tiene from such salvador ni which is guardián ni like lugar a de endless descanso. Por plantain tanto, and gran sugar. hombre desarrolla aversión al It samsara, que es says, como el yantén que no tiene speaking sustancia. to the king, O best of men, Él le he said, dice al rey, oh gran hombre, since everything is impermanent, dado que it is todo es devoid of self, impermanente, he said. Nagarjuna says, todo carece de everything is existencia impermanent. inherente. Todo es So it's impermanente. devoid of, there is no self. Entonces no hay un yo, Because if there is a self, porque si then the self existiera is el at least yo, permanent. There is something entonces permanent. There's el yo al nothing menos permanent. sería permanente, pero no hay nada que What sea you are today, permanente. you are not Lo tomorrow. que tú eres hoy no lo What you serás were mañana. before, you are not Lo que tú now. fuiste antes no lo eres Even ahora. you are not permanent. Entonces, incluso tú no eres Self, permanente. what Tu I yo no am, lo es. who I Lo am, que yo me, soy, even quien yo that is not soy. permanent. El We yo no think es that's permanente. permanent. But Pero normalmente Nagarjuna nosotros says, pensamos que sí lo es. even Pero Nagarjuna nos dice que no lo es. it is, yes, and everything being impermanent, is there is Y no todo true siendo refuge. impermanente, no hay There un is no true verdadero refugio. protector somewhere No who's hay un going to save verdadero us. protector. No hay There is nadie en no este true mundo que nos home pueda because salvar. No everything hay is un coming, verdadero scattering, hogar, coming and porque scattering, todo coming and viene scattering. y se desintegra, So surge y se desintegra. the best thing you can do is Entonces lo mejor que free puedes your hacer mind from such es liberar expectation. tu mente de Then you tales become free. expectativas. Y entonces serás libre. Jaso chingni nyashing puka tang rupa chepa wecha tundro le minyi chetopka we miwang ki tamche chebe tenje chipar zoes. O Lord of men, make this human life fruitful by practicing the holy dharma, for it is more Más difficult to obtain difícil a que una human being tortuga encuentre un when solo animal yugo en stays el océano and a es que un tortoise animal stays adquiera una eternally vida in the humana. aperture Por of tanto, a con las golden rope capacidades del ser with the humano, yoke haz la vida in the fructífera same por ocean. medio de la Yes, práctica we have del been reading sagrado this. Dharma. Where the Buddha gives example of Y aquí el Buda da este how ejemplo someone can de cómo be alguien free from lower realms and puede become a ser human being libre de los through reinos inferiores y liberating alcanzar dharma. el humano, So it el says, renacimiento humano en imagine el a Dharma. blind turtle. Y se dice, So imagínate una the tortuga tortoise, I ciega, think that's proper. Tortoise una tortuga is ciega living in a great que ocean, está viviendo en un gran océano and there is a yoke y hay un that is yugo floating, a wooden que yoke está with one flotando, hole un yugo de floating madera con un agujero in que está the flotando en el ocean. océano. Now the turtle is blind, Ahora la tortuga es and it ciega only comes up to the surface, sort of y solo the sale a la surface ocean, superficie flip only once, and it goes once una every vez 100 cada years. tanto, This una vez cada extreme 100 of años, an example, para dar un like ejemplo. an analogy. Es como una So, analogía. so the Buddha asks, Entonces el Buda what are the chances dice, ¿cuáles of son the las posibilidades, turtle's las head probabilidades de que la cabeza de la fitting tortuga right into the yoke's entre one justo hole? en el centro del único So agujero de the este answer yugo? is Y la impossible. respuesta es, parece imposible. So Buddha says even more Entonces el Buda difficult is dice, getting human rebirth. incluso más difícil que esto es obtener un renacimiento humano. Go try to talk to a parrot or a snail. Porque Tell trata de them about hablar what con una good thing is serpiente and bad things. Be o con kind un to periquito sobre lo que es strangers bueno o first. malo, That's how decirle, you know. sé bondadosos, Extremely difficult. ten compasión. Ellos no te responderán, es So extremadamente difícil que lo entiendan. now, because the tortoise Dado que la doesn't have tortuga eyes to see, it's no blind. tiene That's why ojos Buddha porque, gave digamos, no ve porque está ciega, blindness. Because if you talk to a rat or a mouse, porque si hablas con una how to rata o un be ratón, kind, how to be generous, cómo ser they are bueno, cómo blind ser to these generoso, things. You can train them, yes, podrías tratar de but entrenarlos, that's training. pero ese es un entrenamiento. Like what do you call it? Animal doing tricks Es como because un they get animal que a sabe treat hacer ciertos every time trucos, you do tricks. porque sabe que That's después le dan training. una This is just like recompensa. that. Eso es un entrenamiento. Pero es simplemente eso, se queda ahí. That's the blindness. Y esa es la ceguera. And if the yoke stays in one place, Y then si there's el no yugo se chance. quedara en But un if it's solo lugar quieto, floating on the pues bueno, ocean, habría un poco so más where could it be de anywhere? probabilidades. It's Pero imagínate extremely que eso está difficult. flotando en el Or océano. if the Entonces siempre se está tortoise keep moviendo. poking everywhere,
O si la tortuga Every estuviera single todo el time when tiempo the maybe buscando say o todo el chance tiempo that flotando once in afuera, a hundred saliendo a la years. superficie, pues habría más That posibilidades, is pero se dice why que solo the sale una vez moment cada 100 you años. fall into Y el lower motivo realms, es que your que en el momento en chances que caes falls en for los right reinos now is inferiores, 50-50. You're ahora going to tenemos be como you can do 50-50% de tremendous things posibilidades, with porque just podemos one hacer cosas signature. maravillosas eh, o, I give o cosas my terribles. kidney after Puedo, por death. ejemplo, donar mis riñones después de la It saves muerte, somebody's life. y eso salva la vida It's de so alguien. easy right now. Ahora So es fácil easy. para It nosotros says hacer cosas 50-50 buenas. chance right now. Así That que ahora chance tenemos will 50 y fall in 50% de minus posibilidades. or if this I don't know if it's possible, but like even minus than zero, supposedly. Entonces, se supone, pero cuando se supone que estamos en los reinos interiores, las posibilidades son ínfimas, casi imposibles. So this he says, think about it and practice dharma. Así que tenemos que usar esta vida para practicar el Dharma. Okay, let's have a short break of like Vamos a 4 tener minutes. una breve pausa de unos minutos. Being cooked here. Sí, creo que ya les he taladrado el cerebro, como que les he dado mucha información. Except Esther. I think Esther likes Excepto this. Esther. Creo que Esther I don't know about the rest of you, but está bien, pero no sé cómo está el resto de let's los have, demás. let's have a break of 4 minutes. Así que vamos a hacer una pausa de unos minutos.
Okay. Fabiola seemed to have a question that has been bothering her for a while. Muy bien. Fabiola parece que tiene una pregunta que la ha estado atormentando durante un buen tiempo. Oh, dice, tengo una pregunta que me ha estado atormentando. Dice, es sobre las plegarias, nuestras súplicas. Si todo es causa y efecto y todo lo que sucede a nosotros en el samsara es nuestro karma, y si todo depende de nuestro propio karma y de las condiciones con las que nos encontramos, ¿cómo puede una plegaria mía ayudar a otros seres en el samsara? ¿Qué bien pueden hacer mis plegarias y mi aspiración si a nivel último estoy desnuda, enfrentando mi karma, mi propio karma, mi propio mal karma? La pregunta sería básicamente, si todo pasa por el karma, ¿cómo va a funcionar una plegaria? You can look at it in two ways. Puedes mirarlo de dos maneras. Let's say for now, two ways. Digamos por ahora, One dos thing is maneras. that the prayer is Una also cosa karma. es que la plegaria también es Karma karma, of this life. el karma de esta vida. Karma of this life is a new El karma. karma Karma of de this life esta is vida changing the karma of past se ha life. encontrado con el Dharma y puede cambiar el karma de vidas pasadas. It's just like saying Es como if decir, everything depends on the seed, si todo depende de la semilla, everything depends if for a flower to grow, let's say, y flower para to que una be flor born, crezca it y para depends que on the nazca, seed depende de la and this kind semilla of things, y de este the tipo de pedigree. cosas. I don't know if you can say that about the flowers. But Si hay una buena tierra, una the buena soil semilla, pues and la flor puede crecer. things like that. Necesita What abono. is the point of Entonces, ¿cuál es protecting el it? What is the propósito point of putting de the grass protegerla? around it? De What is the ponerle, no point sé, of como algo para taparla, removing the old leaves, the de old branches, and so quitarle on? las hojitas que ya tenga marchitas o viejas? Of course, Por supuesto. it depends. A lot depends on the seed. A Depende, lot depends mucho on depende de la semilla, its how mucho it was sort of depende how it developed through the de cómo se ha ido generations of desarrollando flowers a, and plants. a- a But then través de also it generaciones y also depends generaciones de on flores, pero this también flower depende itself too. de esta flor The en singular lifespan of this también flower, this y plant, el what periodo de vida happens de around esta it. vida y de And lo, those y de two lo que things pasa come together, alrededor you de get a ello. result. Y cuando todas esas So cosas se juntan, se produce un the resultado. karma of a past life Así que el karma de las vidas gives result pasadas in this life, da let's say. resultado That's true. dio resultado a esta vida. But Y eso es that's not verdad. all there is, because Pero there is eso no es karma of todo this lo que life hay. that Porque can también also está el karma de change esta vida the que course puede of karma of past cambiar lives. el curso del karma de las vidas So pasadas. so that is there too, because Entonces eso también what está you do presente in ahí. this life is also Porque lo karma, que and tú it can haces en esta also vida también es either be karma. in this life or Y in the next también life. puede florecer en So esta vida prayers are o like that. madurar en las vidas futuras. Y las oraciones Not everything actúan de esa happens manera. due No to todo sucede because this is por actually el karma pasado, a kind of criticism porque that esta some es como una non-Buddhists make crítica towards que Buddhists hacen los no those who believe in budistas a karma, los saying budistas y a if aquellos que everything is creen en karma, karma, it's diciendo si todo es like karma, decided. And some entonces Buddhists ya think todo like está that, and it's decidido. Y terrible. algunos budistas piensan They así, think pero eso like es everything is terrible. karma. It's almost like a Piensan predestined que si now, todo es karma, todo predestined está thing. predestinado. Never the case. Pero ese no es nunca el Everything is caso. coming out of karma, yes. Toda But cosa not que vemos all out surge of por el past karma, karma, because sí, people, when they think about pero karma, they think la gente about cuando karma of piensa en el past life karma, only. piensan en el karma de la vida pasada What is the karma of solamente. this life? ¿Y qué pasa con el karma de esta vida? What about putting a boundary around ¿Qué pasa en poner, the por plant? ejemplo, una That is protección also, alrededor de la planta? depending. What E- about, Eso también es taking care of una that plant condición so that the que va a flower is influir. growing Y better? si cuidamos de la planta para que la What planta about florezca mejor, taking the pot ¿qué pasará? to, if it's getting too much sun, ¿Qué to a pasa bit of a si, shadow? que If si too much, nuestra planta too está little recibiendo sun, demasiado taking it to sol the sun, o and the whole demasiado also sol? Pues la works movemos. together. Yes, it is Todo the esto same. también Yes, funciona junto. but also a lot of this, Y también the lifespan of this plant also la depends. duración de la vida de esta planta también Exactly the depende same de los actually insectos y de with muchas karma. otras cosas. Entonces es lo mismo con el Karma karma. is cause and effect at the end of the Claro, el day. karma es causa So y efecto al final this del is día.
Así que ya sabes, past lives las karma vidas is pasadas, very strong. el karma a Because you veces have de strong vidas past life pasadas es karma, muy so fuerte. you try to make strong this Entonces, life puedes karma. tratar también de tener un karma That's muy why we fuerte de try esta make vida. aspirations Y por do eso es que all these rezamos y things. hacemos aspiraciones y So, todas estas yeah, cosas. so the understanding of karma, Entonces, la we have to comprensión think del karma, it's not tenemos que just that pensar past que life, no but es this life solo as algo well. que viene del pasado, sino que también ocurre en el presente, en nuestra vida de ahora también. We have a Muy bien. question again. Si Thank alguien you más guys tiene very otra much. pregunta. Gracias, Fabiola. Dice, esa fue una buena pregunta. Si alguien más tiene una pregunta, la puede escribir en el chat. Well, Muy bien. kanji senior rejectable ngenju chakpar jibba tewe ni kanji miru chene dikpa de jibba teni sharap limba las. Having a 60th stanza, having obtained a Vamos a la human estancia birth, número one who 60. sins is more foolish than one who feels the Incluso joy mucho más at being estúpido que quien llena de adored excrementos una merciful one. vasija de oro enjollada es quien, habiendo nacido humano, realiza acciones perniciosas. tumbar churbe yuldu neba da chebu tambal ni temba da dani lengme ngonyang sonam gi kolo dani lengmen ngonyang sonam gi korlo chembo shini cholangas. So the four important things that one Las practitioner should 4 have importantes are these cosas four. que un practicante debería tener son estas 4. First stanza. Esta You es possess la the four great stanza conditions. número 61. Es poseer las Dwelling in 4 a grandes suitable ruedas. place, relying Habitas en upon una región favorable, holy ones. confías en hombres santos, Okay. Having religiously applied yourself in eres former lives religioso por and collected naturaleza merit in this y life. también has reunido méritos previamente. Yeah. So basically, Entonces, the four básicamente, conditions to practice las Dharma 4 is, condiciones para first is practicar el to be Dharma in a son, place where you primero, can es practice estar en Dharma. un lugar en el que Then puedas practicar el Dharma. following Después, teachers es seguir a maestros that can teach you and guide que you. So puedan relying upon enseñarte y noble ones. guiarte. Y tienes que confiar en los And seres then nobles. Y luego, having merit from past lives, having tener done mérito de las aspirations vidas merit from pasadas, past lives. haber This is hecho also aspiraciones important. en tus vidas pasadas. Of these four, the karma De of estas past life is 4, the third one. el karma Third de condition. las vidas pasadas es el tercero. And then having El quinto, collected y ese es merit in importante. this Y life. luego, también es importante recolectar mérito en esta vida. Like meaning doing something, actually Es willing decir, to hacer practice cosas and practicing so that y one que can sean merit in buenas this y life. estar dispuesto a practicar. Yevishinyi temba sambarcho yongtu zoba tube sung tejir kebu tamba tengi jawa la ten rabda mangbu shiva tops. The sage said that reliance upon a spiritual friend El sabio declaró completes the que la path of confianza en el holiness. maestro espiritual era So el it is very perfeccionamiento de una vida important to obtain religiosa. peace through Por relying tanto, upon the confía en los conqueror, sabios como rely on hicieron the holy muchos que ones. alcanzaron paz a través del conquistador. Now, advising the king Ahora, to not él only rely le upon Buddha, recomienda Dharma, Sangha, but al also rely rey no upon a solo spiritual friend, apoyarse en el Buda, el Dharma y la Sangha, because sino también en un maestro espiritual, en un amigo espiritual, porque it is the advice of the Buddha himself, es and el because consejo que dio el by Buda relying upon él Buddha when mismo, he was alive, many y beings gained awakening al because Buddha was their de spiritual confiar en friend. el Buda So cuando now él the Buddha is estaba no vivo, longer muchos there, seres alcanzaron la cross the sea to realización. receive teachings. Then Y we need entonces, for para que nosotros a visit ahora of other podamos recibir spiritual friends who enseñanzas, can tenemos que do the buscar same, amigos que hagan lo mismo, or at least deliver the o al menos teachings and seres instructions of the que Buddha puedan darnos to us. instrucciones y enseñanzas, al igual que para que lleguen a nosotros las enseñanzas del Buda.
lokbar tawa zinda thundro dan idan ni dan nyalwar chawa dan jawe kame pa dan thakobdu lalur cha dan lenchi kubani sering hlanni khaya rongwani chawa jeji mikom chen jepo theda tangdal khomba nyene ni chawa dobe le the beber zeus two stanzas go together the next ones. Ahora viene la siguiente 63 estrofa que van las 64 dos juntas, la whoever is 63 y la born as a 64. heretic Nacer como uno que hungry adopta la beast visión hell falsa, being como un animal, barbarian un espíritu hambriento fool o un ser del infierno, en una tierra, lemba fool okay long lived deity or where en una there tierra is en no la que teaching falta la from above palabra del conquistador, is declared como to un be bárbaro o born un área indeed distante, faulty nacer como un and imbécil o unfit un idiota, existence o como una and what we deidad de now larga believe vida, to be free son from los them 8 estados and strive to defectuosos y conquer them. desfavorables. Habiendo encontrado la ocasión de estar libre de So ellos, how rare our esfuérzate birth en is, acabar con el how nacimiento, rare a para precious human mostrarnos body is. cuán rara es Buddha had said, obtener un these precioso are the places renacimiento that you have humano. avoided. El Buda nos You have muestra y dice, avoided estos to son be todos los lugares que has uh, evitado. Has evitado not be born as a heretic. Heretic nacer como is un someone herético o como alguien que who tiene una has visión a wrong incorrecta, view about uh, who not only do not believe in que no solo cause and no effect, cree but en la causa y who en el efecto, on purpose go sino opposite que to a that. They're like a propósito va heretic. en contra de eso. No. A eso se le llama un, Or if you're un born as herético. hungry ghost or hell being, O ni haber nacido como un animal o como un espíritu hambriento o como un ser del infierno. or if you're born as a barbarian, O si has nacido como un bárbaro. barbarians who doesn't believe in Un anything and bárbaro doesn't que want no to cree believe in en anything. nada y que no Or if quiere you're creer en born nada. as a fool. O si has By the nacido way, como un barbarian, imbécil o un this idiota. barbarian Por cierto, la palabra bárbaro aquí, every time we talk about barbarian, cada you vez que have the hablamos de un image of bárbaro, like tienes la imagen someone who is wearing like a goat de alguien skin and like que tiene not como una capa de necessarily una these barbarians cabra could be o very como well un... dressed these Y days, no necesariamente es eso. Hay wearing the bárbaros nicest muy clothes, bien eating the vestidos estos choicest días. food, Puede but que a se barbarian coman is los completely manjares más barbarian. deliciosos y se pongan las ropas más hermosas y Some of continúen you may siendo be bárbaros. idolizing actually. Y algunos de ustedes pueden que estén It's idealizando a los for me. bárbaros. Everything is for me. Probably someone like Mr. Porque alguien Musk que piensa thinks todo like el tiempo que todo es para mí, barbarian. todo es para mí, es alguien This que has tiene una limited conducta de mind. un bárbaro. Porque They have a todo pasa mental por la state. mente, el estado mental en And el que uno se encuentra. who was it? Recently, I was talking with some Germans, Hace and poco estuve hablando con unos amigos alemanes and there was a talk about Elon Musk. y era una It was charla sobre interesting. Elon Some Musk. Y fue conversation. interesante porque la Someone composición era of our German que friends said algunos this guy is a eran Nazi. alemanes que decían, este For a tipo es German un to say nazi. it's a Nazi, it's a Y big para que un thing because alemán they diga es feel un the nazi pain and the es weight algo of their muy history, fuerte porque ellos what todavía sienten Nazis el did to dolor de su Germany. propia historia y de lo que los But nazis le hicieron a then Alemania. somebody said he's Pero después even alguien worse dijo, than Nazi es because incluso peor que Nazis un at nazi, least care about porque other los Nazis nazis maybe. al That menos guy les doesn't care about preocupaba lo que les anybody else pasaba but a los otros himself. So nazis. Y a este tipo why? no le importa lo que le pase a nadie It's más, true. solo le importa lo que le You pase a understand? sí It's like mismo. Y eso so es verdad. barbarian. That's what a Y eso barbarian es is. un bárbaro. Eso es lo que es un No, ser bárbaro. yeah. So then Y luego, fool. This is a fool. un Fool tonto, un means idiota, you're just so quiere dumb. decir que You cannot. Yeah. eres tan Comprehend tonto anything. que no puedes comprender nada. Or born as a did a O haber celestial god nacido como un Dios who has celestial no conceptual que no tiene ability. habilidades conceptuales. They're born and they with no thoughts. Nacen y no And tienen since they have no pensamientos. thoughts, they Y dado probably que no has no tienen movement. They pensamientos, live for a long probablemente no hay time. movimiento y viven por One un aeon. largo periodo de tiempo. Viven durante Duration un of eón. 1,000 Buddhas to appear. You're Y en la born, duración en la que and by the aparecen time you 1000 die, all vidas, the 1,000 Buddha gone like tú that long. naces y para cuando muere este So Dios, that's a ya se han terrible ido state. los 1000 Budas que han aparecido. And Es un then, estado terrible. yeah, so we are free from this. Y Or if you're nosotros born in a estamos place where there is libres de in a todo world esto. where there is no Si Buddha, bien no Dharma. hemos So nacido we are en free. We manage to be free nacido from all these en states.
hemos nacido en un mundo en el que estamos So libres de now, estos estados. Nagarjuna says, please use Entonces your ahora life dice to free Nagarjuna, por yourself from favor, samsara. usa tu vida para liberarte a ti mismo del samsara. We should cover some stanzas, so I will read faster. Me hubiera gustado ir un poquito más rápido. Voy a tratar de ir un poco más rápido para avanzar. Next two stanzas. Las dos siguientes. 65th, grieve over La samsara, which is the 65. source of Gentil manifold Señor, suffering. llega a sentir aversión al samsara, que es la fuente de tantos sufrimientos, como son las privaciones materiales, la muerte, la enfermedad, la vejez y cosas parecidas. Ahora escucha más detenidamente unos pocos de sus defectos. Y sí, deberíamos sentirnos tristes de estar en samsara, porque todo lo que hay en esta vida se destruirá, hay muerte, hay enfermedad. Y ahora él está usando la impermanencia como una herramienta para atemorizar al rey y traerlo al camino. Y le cuenta que en samsara hay muchos defectos. Dice, el padre de uno se vuelve hijo, la madre esposa, los enemigos se vuelven amigos, y lo contrario a esto también ocurre. Por eso en samsara no hay ninguna certeza. Claro, los amigos se pueden volver enemigos y los enemigos se pueden volver amigos. Así que básicamente está diciendo no hay ninguna certeza en samsara. Pero el problema es que nosotros pensamos que sí hay certezas. Entonces, cuando alguien es nuestro padre, pensamos en él como nuestro padre. Y cuando alguien es nuestro hijo, pensamos en él o ella como nuestro hijo o hija. Luego, este hijo puede ser nuestro amigo en otra vida. Luego puede ser nuestra madre o nuestro enemigo. Y nosotros pensamos en estos términos como en algo absoluto. Y ese es el problema. Tenemos que entender que todo es impermanente y que no hay certeza en ningún momento. Creo que podemos tener una sesión más en julio, antes de que tengamos el retiro en persona. ¿Cuántas estanzas nos faltan? Bueno, dice Rinpoche. Nos falta la mitad del texto. Muy bien. Este texto es tan bueno. Dice, pero bueno, voy a tener que ir un poco más rápido. Everyone has drunk more mother's milk than the Cada four uno ha oceans. bebido más leche de los 4 océanos. Sin embargo, en el samsara futuro de una persona, aún se beberá más que eso. Aquí da un ejemplo de cuántas veces hemos nacido. Y dice, imagínate la cantidad de leche que hemos bebido de nuestras madres y de todas las veces que hemos nacido. Y esto es incluso más que 4 océanos. Y en la cosmología budista se dice que los océanos están divididos en 4, pero dice que no es diferente de los océanos que tenemos, pero se dividen en 4. El montón de huesos que pertenecen a cada persona igualará o incluso sobrepasará el del monte Meru. La tierra no sería suficiente si uno contara su linaje de madres con bolitas del tamaño de bayas de enebro. Y que esto aquí es para crear
Primero, una Fluidness, sensación de the fluidez, sort of fluidity, I don't know, like fluidness. una The fluidez, problem is porque nuestro problema like this wooden table es here. como Wow, esta and this is mesa de real. madera aquí. Para Close nosotros the esto es door, real. close the window, quiet. Cerramos la ventana, This is cerramos real. las puertas y todo nos Stable. parece real, But estable. reality is not that. Pero la realidad Reality is no es esa. just movement. En la All there realidad is just movement. todo es Cause and movimiento, effect. todo es causa y Causes, efecto. cause goes, effect comes. That La causa se va, el goes and efecto another viene. effect comes. That Y goes, eso another. va a crear otra Yeah. causa y que se irá y vendrá otro To, efecto. what it does is Entonces creates lo que sucede es que tiredness. crea un Might create a cansancio, tiredness in puede us. crear un cansancio Again, en nosotros. it says, if we count, if we Y se dice que put together all the si bones ponemos, that si of our past amontonamos lives, todos los it huesos de would todas be nuestras vidas even pasadas, bigger than Mount Meru. será incluso más And if you alto que go el monte deeper in the Merú. bone, you might find elephant, crocodile, Y en toda la, dinosaurs, I guess. All this, and it will be even greater than Mount Meru. y será Mount Meru is incluso más finite. grande This que is el monte Merú. infinite. So, Esto es but as an infinito, example, he says Mount Meru. pero como un ejemplo, él habla del monte Merú. Imagine a pile of Imagínate bones una so big, pila de huesos tan alta it y makes tan part grande of the world go into the night time. And in part of the world is sunrise because of que that giant of a es pile. tan He's gigante que talking puede about ver que de un lado está la then salida del sol y del otro lado el how sol se many está times poniendo. we had mother, ¿Y cuántas veces and hemos most of these tenido una madre? either we're born from eggs Si contáramos cada una de nuestras madres con una bolita del tamaño de una valla de enebro, juniper, sort of seed of juniper tree, it digamos will como fill con this una whole semilla de earth enebro, y cada with una the fuera count of para contar a mothers cada una de born from nuestras this. madres, no entrarían en la tierra. Yeah, all right. Sí, muy bien. This could make you a bit hippies, though, very like Oh, everybody is esto my mother. Which a is lo also mejor good. te puede volver un poco hippie, pensando, bueno, It's todas also son mis beautiful and madres. harmless. Mm. Pero bueno, eso no nos hará daño. Turi pumen numa chepa la rekpe dewa yurin nyong ne lar nyalbar takchu wang be tulkor ki rekpa shindu mese ten salos tangbe rekpe nembar dezepa lumbe pola yurin ne lar yang memur ronya juwe dungal mese ponyam jitsalo tori pumen rongshin gawa nambar zetsal sumbar tsene lar dama relatis dhatsal 나남지 깡라 나와 나주 토버저스 달지 바발라 이 부모님 동제 서지 빼마 렌주네 라레 녀베 추고 라메퍼 차고 졸락 추진 죽설 타율 되데 신도 쳔포당 상니 착들 대와 톱넬라 나르메 메이 부싱 저버이 능을 준비체바 땡설로 니마 다와 니토 랑루지 외지 지든 타다 나지 라레 문나 막도 친추르네 랑게 락바 짱방 통미저스 대더 넘버 줄서 소남니 나민 말메 나와 랍시식 직부 니마 다베 미지베 문나 타에 나도 죽설스 오케이 let's Ok, these are easy a lot esta to es do with fácil. Buddhist cosmology but Tiene mucho que ver con la cosmología budista, mythology I guess but yeah pero 69 es having fácil. become Es la Indra 69. deserving the reverence of Habiendo Indra llegado a ser one Indra, will digno again de la fall to the veneración del earth on mundo, account of the uno cae force de of nuevo a la his deeds tierra por la fuerza del karma. even having become O habiendo sido a un monarca universal monarch universal, an universal monarch or a universal monarch one will become a uno servant toma de of nuevo a el servant in rango de samsara sirviente en samsara. 70th having long La tasted número the 70, happiness of habiendo caressing the waist experimentado durante and mucho tiempo el breasts of placer de heavenly acariciar maidens los pechos y restored caderas to a de man doncellas is celestiales. depicted. Aquí le See, habla now a un this hombre, monk ¿no? writing this. This is what men fantasize. Esto es lo que la fantasía de un hombre, ¿no? Beautiful ladies
Está rodeado de mujeres hermosas y ningún otro hombre. At least this king did, I guess. So he's Al still menos living. este rey sí que hacía esto, me parece, dice, lo supongo Once que sí. again, the very terrible touch of the device Luego can uno crush experimenta and cut contactos one's insoportables con organs in dispositivos que hell below aplastan, below it. cortan y acuchillan en los Having infiernos. long dwelt at the summit of Mount Meru. Now all of this, you see this sort of, what do you call it, dichotomy, this Aquí hay una one dicotomía. wonderful thing happened, and then Pasa a primero terrible, una terrible cosa thing happened, maravillosa y luego like pasa this. una All cosa to show terrible. us the Es para fluidness, mostrarnos la the fluidez uncertainty. y la Having long incertidumbre. dwelt at the summit of Mount Meru, where one's Contempla que después de la agradable experiencia al hundirse en el suelo, cuando lo tocan tus pies durante el largo tiempo de la estancia en la cima del monte Merú, el espantoso sufrimiento del foso del fuego y la ciénaga de inmundicia te llegará una vez más. Habiendo retosado durante la estancia en jardines deliciosos y agradables, agasajado por doncellas celestiales, otra vez desde la perspectiva masculina, piensa en lo que tú deseas. Ese sería como tu, tu paraíso, pero luego, de nuevo, los brazos, los pies, las orejas y la nariz de uno serán cortados en el bosque de los árboles con hojas como espadas. Entonces la 73. Después de descansar en el río que fluye gentilmente, con lotos dorados y doncellas celestiales de hermosos rostros, de nuevo uno cae en los insoportable agua cáustica hirviente del frío infernal, del río infernal Simbado. Por un lado tenemos un río hermoso que fluye gentilmente y luego el río Simbado del reino infernal. Habiendo obtenido los enormes placeres de los reinos celestiales e incluso el gozo de Brahma del desapego, de nuevo uno padece el sufrimiento incesante como combustible de los juegos del Avicii. Karmadhatu es el reino del deseo, y el reino del deseo es un lugar donde el deseo es lo más importante para nosotros. Nuestros deseos es lo que más nos importa en nuestro mundo. Y hay también reinos celestiales con reyes celestiales. Y luego está el reino de la forma, donde el deseo no es lo más importante. En realidad no sienten pasión, pero sí que sienten alegría y felicidad. Tienen forma. Es como el reino de Pelma. Y luego hay otro reino. Si uno cae en los reinos más inferiores, está el reino infernal de Avicii, donde el fuego y el sufrimiento se vuelven inseparables. Cuando uno ha alcanzado el estado del sol y de la luna, la luz de su cuerpo ilumina todo el mundo, pero al regresar de nuevo a la oscuridad, ni siquiera ve su mano extendida. Otra vez esto tiene que ver con la cosmología, en la que el sol y la luna son reyes o deidades, el sol el dios del sol, el dios de la luna. Y por supuesto, los otros seres no tienen que tener una apariencia como la tuya o como la mía todo el tiempo. En algunos lugares, los seres pueden tener la apariencia de un árbol o de una roca, o aquí tienen la apariencia del fuego todo el tiempo. Y el cielo y el infierno son conceptos difíciles en los que creer. Pero no tiene que ser necesariamente exactamente como se menciona aquí en el texto. La experiencia podría ser muy diferente de como se dice aquí. La experiencia podría ser, podrías comprenderla de esta manera si lo quieres. El cielo es básicamente es la mejor condición y el infierno es la peor condición. Si tú tienes 1000 personas, una de esas
tiene la mejor vida de todos one of those is having the y worst una de esas existence está among teniendo those la peor 1,000. existencia de todas. Now, if you have 1 Ahora, million si tú beings, tienes 1 millón de those seres, again same thing. uno Still de they are ellos es having lo a very mismo. good life. Uno de ellos Some of siempre va a those tener are una vida muy terrible, buena y and habrá there are otros que those tienen who una are vida sometimes terrible. good, Y sometimes habrá bad. aquellos que a veces les va Now bien y a veces les imagine va mal. countless Ahora beings, imagina not even million or incontables trillion, seres, 100 trillion, no ni millones ni countless trillones, beings. sino So again, incontables same seres. thing. Some of those are Una having vez más sucede very lo good mismo. life, Algunos de ellos tienen unimaginable vidas life. realmente buenas, vidas inimaginablemente buenas. If you go and tell Si tú vas y les dices a ellos, some people in this a- world that si les there dices a are alguna people gente en este mundo que hay somewhere else, gente en otros lugares when they shit and then they que, press a button, the que machine cuando knows hacen exactly. caca, You can use luego your phone aprietan el botón, la and make sure it máquina hits the sabe exact exactamente spot que where el the inodoro sabe being shit or exactamente whatever. cuánta agua tirar y qué And hacer para even limpiarlo. you can control the Y que warmth of the incluso puedes water, the controlar pressure of the la presión del agua, el and calor del inodoro, that is this warm y que air después de eso to dry your butt and everything. sale un poco de aire cálido para secarte el They culo. don't believe you, I think. Ellos no te van a They creer, creo. think you're trying to fool them. Van a pensar que estás tratando de You engañarlos, reach a point where you don't even, you're porque tú eres so rico hasta un punto with que estás yourself. You desasociado don't even, you de lo cannot que even pasa clean y your no, own no butt. puedes ni siquiera limpiarte tu propio culo. Aryadeva gave an example. Aryadeva dio un Humans are ejemplo so terrible. de que los humanos son tan We own terribles, our own poop, like because there was this example where porque había un ejemplo in an old sort of ancient time there was the inn, en los tiempos antiguos. hotel, so many people were sleeping there, and in the Había night como un time hotel en el que they mucha started gente estaba pooping everywhere. durmiendo So in the y de morning noche iban y everybody cagaban left en except cualquier there's parte. one young boy sleeping. Entonces todo el mundo lo dejaba ahí So excepto the un owner joven. came and sort of beat Entonces him el dueño vino and said, y you dijo, guys, you pooped everywhere. ustedes han cagado por And todas partes. the boy said, well, it's not just me, it's all of us. Y él dijo, bueno, no soy The solo guy said, yo, you son must todos clean it. nosotros. And Y the él dijo, boy bueno, said, tienes why que clean your limpiarlos. own poop? Y él dijo, yo Not limpié el somebody mío, else's. pero no voy a limpiar el de los demás. Because cleaning his own poop, he didn't mind. It's my poop. Porque a él no le But importaba someone limpiar su else's. propia caca, So pero then the limpiar la de los owner, demás, there's a story like that. Now we've eso no even gone quería hacerlo. beyond that. Y ahora hemos llegado más lejos que eso todavía. You know what I mean. So Que ya saben lo que les it quiero exists decir. in this human realm too, that Entonces, some people are suffering en to an este extent. mundo All this humano thing mentioned hay in Hell gente realm is que happening está right sufriendo now on this tanto que todo esto que cuts, mencionamos en el texto whatever, está that sucediendo ahora terrible en este things mundo. Seres again que and están siendo again and again cortados, is happening están right on this earth. pasando And por all grandes these things sufrimientos mentioned in una y otra heavenly vez. realm, Y so todo lo que sort se of menciona de beautiful los and reinos these celestiales, things are cosas happening. tan What is hermosas, he esto saying? también está That sucediendo aquí. embracing and playing with young celestial maidens or whatever. Sure, you go through all this Estoy seguro de que todos Barcelona port. aquí en Barcelona puedes salir y encontrarte con gente muy hermosa, 25-year-old friends. con doncellas de 25 años. Exactly what it Eso es lo que es exacto lo que dice el texto. And in the next instant, Y en el siguiente instante, eyes close, and next life cuando open, cierras los ojos, somewhere else. esta vida se acaba y los abres y If estás you en have otro lugar. difficulty about hell, oh, I Así think que si tienes dificultades con estos conceptos como cielo, understand infierno, that it's talking about comprende conditions. que está hablando de las There's condiciones, always conditions. porque este mundo You está give the siempre same, even if condicionado. you give the same thing Incluso to si le das la 1,000, misma cosa 100,000 people, a 100.000 after personas some days, diferentes, after después de some unos months, días y again, después de they'll unos go in their meses, own conditions. cada Some uno va a people caer do en sus very good, propias some people condiciones. A do algunos les terrible. irá muy bien y a otros les irá This is fatal. basically Así que esto due es to their karma and básicamente ability. algo que depende de su karma y de su That's why the habilidad. sixth realm Y así es como los 6 reinos because we're aparecen. not same. Since we're not same, we Porque las cosas no son lo do mismo para different todos. things and we end up Porque nosotros, cada doing uno hace different cosas things. So diferentes that's that. y por lo tanto Anyway, obtenemos diferentes let's resultados. end here today. Bueno, vamos a I wish dejarlo, vamos a everybody terminar por well hoy. done.
porque ya hemos hablado durante mucho tiempo. Thank you. Muchas gracias. Please make dedication. Por favor, hagan la dedicación. Oh, there's one question Parece que hay una pregunta. in the from Fabiola. I am in charge of a space at the university where several Ella laboratories and pregunta que researchers dice que are ella working. trabaja en un It's quite a laboratorio de crowded investigación space. en la Seems to be next to a universidad hill and the y es space un is lugar donde hay wide. mucha There are gente usually many corner spiders. There are very y que suele poisonous haber to muchas kill. arañas They en asked me las to see it, esquinas, but I refused. pero However, the son reason that I'm not venenosas doing it, y pueden because matar a una negative karma will persona. my negative karma be if I ask for filling? Dice, ¿y cuán I don't malo know. sería mi karma si pido que las I really fumiguen? don't know. No lo sé, dice Rinpoche, realmente no lo sé. But at least it's not done out of Pero al menos just si to lo clean hacen, the place, no lo or hace just simplemente para for limpiar aesthetics, or just o por tener un lugar por un it's motivo dangerous. estético, It's going to sino cost que lo lives. hace porque es Or, peligroso y podría costarle la vida a alguien. if there is no other way to get rid of them, Si no hay ninguna otra I manera cannot say. de It's like librarse de ellas, pues no it's puedo the same thing we decirte. do when we have Es lo mismo que hacemos diseases. We take medicine. We don't know what is cuando being killed. tenemos But we must take enfermedades medicine to get rid of them. y matamos a muchos seres para obtener la medicina. Our pets, other people get sick, we give them medicine. So this is exactly that. Esto es lo mismo, a veces cuando alguien se It's enferma, not pues le damos disease, medicina. but No es una enfermedad en sí, it's pero not hay un imminent, peligro, the disease. Disease is right now, happening right now. So you must do it porque right now. But cuando estás enfermo I tienes que know hacer in algo. Chile, you guys Pero have sé que en Chile some strange tienen spiders, I think, no? unas arañas New muy Zealand, extrañas. Australia. So I don't know. No lo sé. Me too. Me too. Yeah. But maybe you may need to do it then. Pero quizás tengas que hacerlo, quizás tengas que fumigar. Praying for their next life. Pero hazlo con But you must tristeza y understand reza por sus próximas vidas. some people dying there and then doing it, but then do it first. Porque antes de que alguien muera, mejor hacerlo, Really like that. mejor fumigar. Es mejor así, antes de esperar a que alguien muera por una picadura. Cat owner asking me, my cat likes fish, like only Porque a eats veces la fish, gente me dice, a mi How gato do you let le gustan los peces, ¿qué puedo some hacer? food, There's you don't have much option, to be honest. No tienes So más you opción, give no, it, no hay it mucha doesn't opción, le give you tienes que dar option. de comer al gato. And if you really think like that, everything will be like this. Y si piensas así, todo es de esa Job you manera. have, many people would love to Porque, have, and it will help many other people. What should I porque do? el trabajo que Give tú them tienes, the job? mucha gente le Keep gustaría giving, tener el mismo you have to trabajo que keep tienes denying tú. them the opportunity, because it's just how it is. Y They el cannot hecho de que tú lo survive. tengas niega oportunidades There is such a thing. otros, porque tú lo estás ocupando ese lugar. Pero bueno, así funciona. But it's the most important thing. Pero That's está the lo que es wisdom. lo más importante de todo, que es la sabiduría. And Tienes que these are llegar just ahí. means to Y be estos son solo alive, medios to para have llegar a la survival. sabiduría. Tener una vida, comer. Buddhist, not Buddhist, but like the path can be very El cruel camino sometimes. puede ser muy cruel a veces. And I don't think we will understand it. Y Because no we are creo que too nosotros focused on podamos this life. entenderlo, In porque estamos demasiado enfocados some en past esta lives, vida. Buddha Y gave algunas vidas away, pasadas, when he was el born as Buda some sort of a king or whatever, he gave his kingdom. dio su Some people reino. come and Cuando él era un rey, por ejemplo, le entregó su reino and say, I y dijo, will teach you, but I want your kingdom. And he gave his kingdom. que alguien le dijo, yo So I want your te wife, daré he gave his enseñanzas, wife. pero quiero tu I reino. Él want your son entregó el and daughter. reino. He gave his son and Quiero daughter. tu ojo, I want your quiero tu wife. He hija, gave his quiero tu wife. hijo. Y él dio So sus hijos, dio su vida. it's very difficult for our Así mind que to es muy difícil he para give nuestra his wife. mentalidad How dare he give his decir wife? cómo That's se another atrevió question. él a He gave entregar a his su son and esposa. daughter who Dio su became hijo y su slaves to hija. this man Pero for the ¿cómo rest of puede their life. ser? ¿Qué le How pasa a este dare he? hombre? ¿Cómo se atrevió a hacer algo así? It's uncomfortable for you to think Es about it, for es us. muy incómodo para nosotros pensar en esto, Had to be done. pero tiene que ser, hay que hacerlo.
Tenemos que hacerlo. It's not always like nice No siempre es relaxing and agradable, cushion and sit no nice and siempre es meditate. cómodo, no siempre estamos It'd be nice if it's calentitos, always like meditando. that, but it's not. Sería guay si fuera siempre así, pero no lo es. Thank you, Rinpoche. If samsara is just a state of mind, why La do we pregunta de, talk about de samsara as Patricia, something que bad? dice, si el samsara es solo un estado de la mente, ¿por qué hablamos de que el samsara como algo malo? Como si todo nuestro mundo es favorable. Dice, lo que tenemos que hacer es exactamente eso, cambiar la percepción. Nagarjuna dice, en realidad, la liberación es eliminar la ilusión, es eliminar el estado. Eso es todo en lo que consiste la liberación. Así que haz eso y serás libre. Pero ahora, ¿qué es la percepción? ¿Cómo cambiarla? Tenemos que llegar al fondo de la cuestión. Y en realidad esto es algo que se puede hacer. Si piensas en ello, lees sobre eso, hablas de eso, meditas en eso, en esta misma vida podemos tener algún tipo de experiencia de liberación, si lo hacemos. ¿Ok? Do you guys want to say something or no? Lama le pregunta a Rinpoche si quiere decir algo y creo que no. Thank you so much. Muchas gracias See you next y time. nos vemos la próxima vez. Thank you, Rinpoche. See you. Thank you, Thank you, Rinpoche. Rinpoche. Gracias, Thank Luciana. you, Rinpoche. Gracias.